Muchas gracias, César, de vinculación. Bueno, vamos a dar inicio a la siguiente conferencia que tenemos ahorita en este momento. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos por Facebook Live. Bienvenidos todos. Damos inicio a la conferencia La violencia familiar, antesala del feminicidio. Buenos días a todos. Cultura de la paz desde las mujeres, diversas como visiones. El H Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente les dan la más cordial bienvenida a la conferencia La violencia familiar, antesala del feminicidio, e iniciamos con la presentación de la conferencista. Bienvenida a la licenciada Marlene, maestra Marlene Medina López, titular de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres, la Familia y Grupos Vulnerables de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Bienvenida, maestra Marlene. Gracias por acompañarnos en esta conferencia. Enseguida le solicito, por favor, haga uso de la voz a la doctora Francisca Patricia González Rodríguez para que presente la semblanza de la conferencista. Adelante, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, me da mucho gusto y agradezco la invitación a moderar esta interesante conferencia que nos va a dar la maestra Marlene Medina sobre la violencia familiar, antesala del feminicidio. La participante tendrá un tiempo de 30 minutos para su exposición, y a las personas que nos siguen en la plataforma de Facebook Live del Congreso del Estado, les vamos a pedir que escriban sus preguntas, y en la sección de preguntas y comentarios, al final de la ponencia vamos a tener un espacio de tiempo para dar respuesta a sus inquietudes. Dicho lo anterior, la maestra Marlene Medina es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es maestra en Ciencias Jurídico-Penales por la misma Universidad Autónoma de Sinaloa, maestra en Derecho Penal en Juicios Orales por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal, y ella tiene una trayectoria de 21 años en la Fiscalía General del Estado. Es una joven jurista, pero ya con una trayectoria muy importante de 21 años. De 1998 a 2017 fue agente del Ministerio Público especializado en delitos sexuales y violencia familiar. Fue coordinadora también de la Unidad Especializada de Violencia contra las Mujeres y la Familia, grupos en situación de vulnerabilidad, que depende de la investigación. Se dedican a la investigación de delitos del feminicidio, violencia familiar, delitos sexuales, y ella tiene un conjunto de diplomados. Nada más voy a mencionar 3 de ellos para no quitarle el tiempo. Ella tiene un diplomado en prevención, en protocolos de prevención, atención, erradicación y sanción de violencia contra mujeres, impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2011. Tiene un diplomado de justicia de las mujeres en el nuevo sistema penal acusatorio, impartido por el INACIPE en 2012. Y bueno, pues tiene una gran formación académica, jurídica, profesional en el campo en el que ella se ha desempeñado por más de 2 décadas. Adelante, maestra Marlene, es un gusto haberla presentado. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes este día, precisamente hablando del tema que afecta tanto a nuestra sociedad como es el feminicidio. El tema precisamente es la violencia familiar como antesala del feminicidio. Y si vemos la historia, si leemos un poco de historia en este tema, vemos que sus orígenes y el concepto de víctimas y verdugos en lo que era la violencia familiar, lo escuchamos en las noticias, en las estadísticas que se manejan y que se ha empezado a introducir en la conciencia social y aplicarse la ley. En tiempos todavía recientes, si hablamos de los antecedentes, en la época de Franco, para ser precisos,
se admitía que el marido podía corregir físicamente a la mujer y a los hijos siempre que no los dejara lisiados. Lo que ahora a muchos les puede parecer demencial sigue formando parte de la mentalidad no de pocos hombres. De ahí las cifras que en la actualidad son elevadas en denuncias de violencia familiar. El origen del maltrato se encuentra inherente a la mayoría de las civilizaciones antiguas. Dio paso también al monoteísmo y a los dioses masculinos, con lo que la devaluación de la figura femenina quedó revestida de argumentos divinos. Es bien sabido que desde la Biblia en general no deja bien paradas a las mujeres, ya que en el libro de Génesis se argumenta que la creación de la mujer fue debida a que no era bueno que el hombre estuviese solo. La aparición de la mujer entonces no parece tener mayor relevancia que la de acompañar y de servir al hombre. No mucho después se nos presenta a Eva como culpable del pecado original y hasta el día de hoy. La mujer ha sido siempre uno de los temas principales de la literatura también, como musa inspiradora, como heroína o como objeto censurable. La figura femenina ha ocupado un espacio importante en las obras literarias. Por supuesto también ha sido autora, pero como tal ha quedado constantemente en un segundo plano. Debido a la marginación que ha sufrido durante siglos, las mujeres han sido señaladas en la mitología también como perversas, causantes de males y seductoras, y están presentes en la literatura desde sus inicios. La propia mitología creada por los hombres para establecer las bases patriarcales es la que explica que lo femenino está vinculado al mal. El sistema de dominación y subordinación más opresor en la historia, y aún lo sigue siendo, es el género, también conocido como patriarcado, pues tiene intereses concretos y fundamentales en el control, sumisión y opresión de las mujeres. Esa relación de poder provoca desigualdad entre los hombres que son los dominantes y las mujeres las subordinadas. En ese sistema que se centra en la diferencia natural y los factores culturales que dan lugar a las construcciones de un ideal de cómo debe de ser una mujer dulce, paciente, comprensiva, y que sus funciones sociales son domésticas, siendo para ese sistema lo idóneo. Los filósofos en la historia dejaron algunas reflexiones de cómo debe de ser una mujer. Aristóteles decía que la mujer es hembra por falta de cualidades. No puede formarse un juicio propio, tiene una mentalidad estancada en lo infantil. Rousseau también nos dice que la mujer es un ser falso, mundano y artificial. Para ellos la mujer era un ser inepto, falto de toda razón y de lógica. La familia es el escenario por excelencia donde se producen los malos tratos. Bien se trate de violencia de género, de abusos sexuales infantiles o de cualquier otro tipo de maltrato, que por lo general tiene como triste protagonista al varón. La mujer y los hijos, por su debilidad, así como por la larga tradición machista de la sociedad, son las víctimas propicias del maltratador. Es más probable que una persona sea agredida o asesinada por algún familiar o en su casa que en otro lugar por otra persona. No ha pasado mucho tiempo desde que se consideraba que los trapos sucios debían de lavarse en casa, lo que ha puesto una impunidad casi absoluta para el maltratador. A pesar de que las leyes y la conciencia social se van modificando lentamente, la realidad continúa siendo tan terca como desconsoladora. El marco jurídico nacional y estatal se ha ido modificando e implementando debido principalmente a los documentos internacionales que se establecen en derechos humanos de las mujeres. Tenemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Uno de los principales tratados en violencia contra las mujeres, pues tenemos a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW.
la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de Belén do Pará, y también las jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana en Derechos Humanos. Bajo estos avances, los avances legislativos en el Estado mexicano han sido derivados de esos compromisos, de los tratados que ha firmado y que ha conllevado precisamente a hacer un andamiaje legislativo a nivel nacional, a nivel estatal también, de conformidad con lo que nos señala también el artículo 27 de la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, que reconoce precisamente a la violencia contra las mujeres y que debe de ser también sancionada. La CEDAW, como ya se señaló anteriormente, nos señala que la máxima participación de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre en todos los campos es indispensable para su pleno y completo desarrollo en un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz. La Constitución, precisamente en sus artículos 1, 4, 14, 16 y 17, enlazados con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adopta precisamente todas las convenciones y los tratados internacionales, donde obliga también en esas convenciones que ya fueron señaladas a los estados partes a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como miras de lograr la igualdad de jure y de facto entre el hombre y la mujer en el goce de sus derechos humanos y las libertades fundamentales de ambos. La importancia de estos documentos precisamente estriba en el artículo 1 y en el 133 de la Constitución, que son reconocidos como ley vigente en nuestro país y de carácter obligatorio. En México, en general, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia, que entra en vigor el 2007, retoma los lineamientos de la Convención de Belén do Pará y define la violencia contra las mujeres como cualquier acto u omisión basado en su género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito público como en el privado. En esta norma se establecen los tipos de violencia, que es la psicológica, la física, emocional, económica y sexual, y 5 modalidades, que es la violencia familiar, laboral, docente, comunitaria, institucional y la violencia feminicida. Y aquí es donde describe en su artículo 21 que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar a impunidad social y del Estado. Puede culminar en el homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. En los casos del feminicidio, ahí nos señala también que se aplicarán sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal, y en el Estado es el 134 bis, donde nos señala la forma en la cual se considerará un feminicidio. ¿Y cómo podemos reconocer el feminicidio? Pues existen 7 diversas causas para reconocer efectivamente cuando una muerte de una mujer puede ser considerada como feminicidio. Y es una de las causas que haya violencia sexual, que haya también, en segundo término, lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. Nos habla también que en ese artículo del Código Penal del Estado, que haya existido antecedentes de violencia previa del agresor hacia la víctima. Incluso nos habla de la violencia, que exista violencia familiar. También nos dice que su cuerpo haya sido expuesto, tirado, arrojado en un lugar público, y vemos que en muchos de los casos de feminicidio son arrojadas en lugares donde hay basura, en lugares donde comúnmente la gente arroja basura, en canales. Sabemos que el feminicidio, las mujeres no solamente son asesinadas con armas de fuego, sino también se caracteriza por esa hazaña en la cual son privadas de la vida, que son quemadas, son abusadas sexualmente e incomunicadas antes de que ocurra su muerte.
En el derecho internacional de los derechos humanos, las obligaciones que tenemos como Estado es respetar los derechos protegidos precisamente en esos tratados, en nuestra Constitución, el reconocer y garantizar el goce de esos derechos a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción y adoptar las medidas necesarias para hacerlos efectivos. Entre ellos, al momento que se tiene conocimiento de un delito de violencia familiar, se le debe dar a la víctima la protección inmediata en casos, por ejemplo, que ésta haya sido amenazada con un arma, pues buscar inmediatamente una medida de protección para resguardar esas armas a su agresor y también incluso sacarlas del domicilio y darles la protección inmediata. ¿Por qué? Porque si no se actúa con la debida diligencia en el momento en que se está denunciando el delito de violencia familiar, pues pudiéramos tener el desenlace más grave, que es el feminicidio. En Sinaloa hemos estado comprometidos con los derechos de las mujeres. Se ha legislado a favor de los derechos de las mujeres en la lucha contra la violencia de género, al contar con la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley estatal para la igualdad entre mujeres y hombres, la ley para prevenir y atender la violencia familiar. Tenemos un código familiar, un código de procedimientos familiares, así como en el año 2012 se tipifica el feminicidio. Sabemos que el feminicidio se tipifica derivado de los altos índices que hubo de estadísticas en violencia contra las mujeres, principalmente en el feminicidio. Pues en el año 2007, haciendo un trayecto de los últimos 10 años, vemos que en 2007 teníamos 48 homicidios de mujeres, el 2009 pues empezó a aumentar, el 2008 subió a 50, el 2009 ya tuvimos 69 y los años más violentos para Sinaloa en homicidios de mujeres fue 2010 y 2011, donde tuvimos 110 homicidios dolosos de mujeres, puesto que todavía no contábamos con la tipificación de feminicidios. Fue hasta el 2012 cuando se tipifica este delito de feminicidio. También es importante señalar que se cuenta con el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio del 2013. Pero si recordamos, en materia de legislación a nivel estatal, fue a partir de 1998 cuando empieza a legislar también en Sinaloa con la Ley de Igualdad. Posteriormente, en el 2000, que surge el Instituto Sinaloense de las Mujeres, y es hasta el 2001 cuando se crea el Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia Familiar, pero todavía no contábamos con un tipo penal de violencia familiar, sino fue hasta el 2003. En la Fiscalía General del Estado se crearon protocolos precisamente para el feminicidio y homicidio doloso de mujeres, así como la investigación en los delitos de violación y desaparición de mujeres. Si nos vamos a las estadísticas, no sé si me puedan poner ahí ya las estadísticas en feminicidios. ¿Sí las estamos viendo ya? Las estadísticas ya en feminicidios, vemos que cómo cerramos el 2018 en Sinaloa con feminicidios. Estamos viendo que efectivamente en ese año 2018 tuvimos ya 49 feminicidios, 49 ya catalogados como feminicidios, puesto que ya teníamos registrándose todas las muertes violentas de mujeres como feminicidios. Se registraron 49 ese año 2018 y si nos vamos a la siguiente lámina podemos observar en la siguiente lámina que en el año 2019 tuvimos ya 40 feminicidios y 4 homicidios dolosos de mujeres. ¿Por qué es que se decide precisamente ya registrar también homicidios dolosos de mujeres? Porque esos 40 feminicidios cumplían con los requisitos que nos viene señalando el artículo 134 bis para catalogar ya una muerte violenta de mujer como feminicidio. Los otros 4 fueron considerados como homicidios dolosos de mujeres, puesto que las circunstancias y la forma en la cual fue asesinada esa mujer fue diverso
a los elementos que nos requiere ese tipo penal de feminicidio en Sinaloa. Vemos que en ese año tuvimos un descenso, tuvimos 44 muertes violentas de mujeres, comparado con el año anterior, pues ya tuvimos 5 feminicidios menos. La lámina que sigue podemos observar también el año 2020, al 30, esos son los índices al 31 de octubre, tenemos ya ahí registrados en la Fiscalía General del Estado 21 feminicidios y 10 homicidios dolosos de mujeres. La siguiente lámina vamos a observar también cuál ha sido el avance que hemos tenido en resoluciones de feminicidios. Estas estadísticas son precisamente del año 2018, 2019 y 2020. ¿Cómo hemos llegado precisamente a lo que viene siendo una estadística en el 50.80% en resoluciones de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres? ¿Cuáles han sido precisamente esas buenas prácticas que tenemos a nivel nacional? Estamos considerados como los tres primeros estados que han tenido efectividad en el esclarecimiento de feminicidios, en estadísticas, también en resultados en sentencias condenatorias, pues tenemos condenatorias que van desde los 20 hasta los 55 años, recientemente condenatorias de 40, de 45 y 55 años en juicios orales. También en procedimientos abreviados en los cuales los agresores, los feminicidas, aceptan el hecho y por lo tanto se llegan a acuerdos para llegar a un procedimiento abreviado. Y en estas tablas podemos observar que se han hecho buenas prácticas en el Estado, puesto que en el momento que se tiene conocimiento de un feminicidio, de una muerte violenta de mujer, se hace una reunión en la cual están dentro de las 24 horas, a veces antes de esas 24 horas de haber ocurrido el hecho, se hace una reunión con policías, también con agentes del Ministerio Público, con la Dirección de Servicios Periciales, para empezar en ese momento a verificar cuáles serían las líneas de investigación para poder esclarecer ese feminicidio, acercarnos con la familia. También en esas reuniones que hacemos está presente el fiscal, el doctor Juan José Ríos Estavillo, pues él es el que ha manejado, el que ha llevado a cabo estas mesas de trabajo que consideramos que han resultado con excelentes resultados, que han sido muy eficaces, puesto que con ello estamos logrando que tenemos un 50% de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres esclarecidos. Claro que tenemos que avanzar más, tenemos que tener cero incluso impunidad en estos delitos, pero también entendemos que hay situaciones muy complejas y muy particulares en cada uno de los feminicidios que a veces no permiten avanzar por diversas situaciones. Sabemos que hay en muchos casos son derivados de la violencia familiar. También hay otros que tienen que ver con el crimen organizado, pero en la mayoría de los casos en los cuales se resuelven y en los cuales sabemos que hay derivado de una relación de pareja o que fue motivado precisamente por esa violencia de género que se ejercía en contra de ellas, en su mayoría todo ese tipo de feminicidios han sido esclarecidos. Es por eso que tenemos ese más del 50% en efectividad. La siguiente lámina, por favor. Aquí estamos precisamente viendo por municipios, qué municipios es en los cuales hay mayor incidencia en feminicidios, y si vemos en esa tabla, tenemos que en todos los casos, en todos los años del 2018 a la fecha actual, tenemos a Sinaloa, principalmente en Culiacán, la mayor incidencia delictiva en feminicidios. Seguido de Mazatlán, seguido de otros municipios en los cuales vemos que incluso hubo repuntes, pero más o menos en Culiacán es donde tenemos el más del 50% de los casos de feminicidios y de homicidios dolosos de mujeres. La siguiente, por favor. Aquí también checando los casos, cuáles han sido esclarecidos, y ya vemos precisamente
que del 2018 de 49 homicidios y feminicidios se esclarecieron 19. El 2019 también de los 40 feminicidios que hubo se esclarecieron 15. Del 2020, de los 10 que teníamos de homicidios dolosos y feminicidios, pues ahí vemos que son 16, puesto que tenemos hasta el 31 casos registrados como feminicidio y homicidio doloso. Las buenas prácticas considero yo que han llevado a que tengamos estos resultados, y considero que si seguimos en esa dinámica y implementando también otros factores, podemos llegar a tener menos impunidad en este tipo de delitos. La que sigue, por favor. También es importante señalar que en Sinaloa ha habido una reducción considerable en el tema de feminicidios. Considero que ha sido por las buenas prácticas, por la prevención también que se ha realizado por las demás instancias, como viene siendo el Consejo para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres, los institutos de las mujeres y los consejos municipales. Esto sumado al trabajo que se ha realizado en las medidas de protección, vemos que en lo que va del año se han otorgado por parte de Fiscalía 4,287 medidas de protección, entre las cuales tenemos 730 con control judicial, que han sido precisamente la desocupación del agresor del domicilio, la restricción para que se acerque a la víctima, a los testigos, a las personas con las cuales la víctima tenga esa relación, que nos puedan servir incluso de testigos, y también se han reincorporado a las víctimas a su domicilio, es decir, se les ha restituido a la vida que ellas tenían antes o cuando se ocurre el hecho, que son desocupadas, que son sacadas por el agresor, incluso que les quitan sus propiedades, sus posesiones. Entonces, lo que hacemos como Fiscalía, como Ministerio Público, primer contacto, es inmediatamente restituir a la víctima a como se encontraba antes del hecho. Regresarla a su domicilio, protegerla en su domicilio y evitar que el agresor se acerque a ese domicilio. Se le da incluso una copia a ella de su medida y números telefónicos a donde puede ella estar llamando. Considero yo que todo ese trabajo que se ha hecho, tanto con policía, ministerios públicos, los consejos para prevenir, los institutos de las mujeres, ha premiado que se reduzca principalmente lo que viene siendo el feminicidio. Sabemos que en índices de violencia familiar, si vemos la siguiente lámina, podemos ver la siguiente lámina. Si vemos en los índices de violencia familiar, en los años, como les comenté, del 2007 al 2020, cómo estamos en los delitos de feminicidio y de homicidio. Creo que ahí nos faltó una lámina, ¿verdad? Bueno, sí, está bien. ¿Está bien? Ahí estamos viendo el índice desde el 2017 al 2020, y si hacemos un comparativo del 2017 al 2020, pues verificamos que tenemos una reducción considerable en el tema de feminicidios, ¿sí? En 2017 teníamos 48 feminicidios o homicidios dolosos de mujeres en esas fechas, y el 2020 en este mismo parámetro llevamos 31, que no quisiéramos que hubiera ninguno, pero considero que eso va a ser mucha labor también de prevención, de evitar que tengamos esos índices todavía de feminicidios. Hubo muchos comentarios, incluso el año pasado, de que Sinaloa, en los medios de comunicación, no sé si ustedes escucharon, en Sinaloa estábamos en primer lugar en feminicidios. Pero, ¿por qué estamos en primer lugar? Porque en Sinaloa se registra la mayoría de los casos, casi un 90% se está registrando como feminicidio, mientras que en otros estados tenían 300, por ejemplo, homicidios dolosos de mujeres, y tenían catalogado únicamente 5 o 6 casos como feminicidios, ¿sí? Entonces, nosotros aplicando precisamente los tratados internacionales, las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, como caso Campo Algodonero, como también la resolución de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, en el caso de Mariana Lima Buendía, pues tenemos esos antecedentes donde nos obligan
precisamente a registrar, a iniciar las carpetas de investigación como feminicidio, aquellas muertes violentas de mujeres que se encuentren catalogadas y que estén dentro de los supuestos que nos señala el Código Penal de Sinaloa para la tipificación de feminicidio. Vemos, sin embargo, que la violencia familiar sí ha aumentado. Si vemos del año 2010 en 1.245 carpetas iniciadas, nos damos cuenta que al 2020 tenemos un repunte en 3.549 casos registrados como violencia familiar. ¿Esto qué quiere decir? Considero, desde mi punto de vista, que la cultura a la denuncia, la prevención que se ha hecho y el conocimiento que se hace a la ciudadanía de qué hacer en caso de ser víctima de violencia ha permitido que las mujeres tengan ese acceso a la justicia, puedan ir a denunciar. No quiere decir que antes haya habido menos casos, yo considero que no, sino que ahorita las mujeres víctimas de violencia tienen la confianza de acudir a las instancias gubernamentales, de acudir a las autoridades para denunciar un hecho de violencia familiar, y que esto ha permitido que se les proteja, que se les emitan las medidas de protección e inclusive se canalicen a las instancias correspondientes para que le den un seguimiento y una atención psicológica. Vemos inclusive que ahorita con la entrada, con el nuevo sistema de justicia penal que entra en vigor en Sinaloa desde el año 2014 y en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en junio del 2016, que en su mayoría un 70% de las audiencias que tienen en los juzgados penales son de violencia familiar. El 70% del trabajo que se presenta en el Tribunal de Justicia, en su mayoría son casos de violencia contra las mujeres. En ellos también incluimos los abusos sexuales, las violaciones, las desapariciones de mujeres también, porque se han judicializado casos también como desapariciones forzadas de mujeres, cometidas también por particulares. Y eso es muy, muy importante, puesto que no solamente es atender la violencia familiar, sino también la desaparición de esas mujeres que en muchos de los casos son asesinadas. ¿Podemos pasar a la lámina que sigue? A partir de la entrada en Sinaloa de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres y la entrada, la autonomía también incluso de la Fiscalía, donde en Sinaloa, el 2017, en marzo, entra nuestro fiscal, el doctor Juan José Ríos Estavillo, precisamente de un proceso legislativo donde es nombrado como nuevo fiscal. Desde el momento en que llega, se empieza a organizar precisamente ya la Fiscalía con unidades especializadas en conocer determinados delitos y principalmente los delitos que eran de mayor impacto, de mayor daño a nuestra sociedad, como vienen siendo los delitos de violencia contra mujeres, delitos sexuales y mujeres desaparecidas. En esta unidad se conforma precisamente por agencias del Ministerio Público. Se crea esta unidad en octubre del 2017 y son agencias del Ministerio Público que conocen feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, delitos sexuales, delitos contra la familia. Dentro de esta unidad está formada por esas agencias del Ministerio Público en zona norte, zona sur y centro norte, así como en la zona norte. Tenemos esas agencias. Esto es precisamente para que haya un acceso a la justicia, a las mujeres víctimas de violencia, darles el seguimiento, trabajar con ellas precisamente en la atención y en evitar que sean revictimizadas, en protegerlas y en canalizarlas a las instancias gubernamentales en las cuales se les pueda dar el seguimiento a su caso, como es la comisión incluso de víctimas, el Instituto para las Mujeres, se da vista inmediatamente para que incluso a los sistemas DIF estatales, cuando sabemos que dentro de estas violencias hay muchas víctimas indirectas o víctimas directas también, como son los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces es dar vista a las procuradurías del DIF para que les den una atención a los niños y a las niñas víctimas de violencia e inclusive a CEPAVI para que ellos trabajen hacia la mujer víctima de violencia y evitar que continúe el círculo
de la violencia. La lámina que sigue, por favor. ¿Cómo reconocemos un feminicidio? Los que les comentaba anteriormente, cuáles son las causas en las cuales se puede catalogar en el feminicidio, y una de ellas es precisamente la violencia familiar. La violencia familiar no solamente estamos hablando incluso del matrimonio, sino aquellas relaciones de hecho también en las cuales haya ese abuso de poder, esa subordinación. El artículo del 231 del Código Penal también nos hablan también de las violencias hacia las mujeres. El 134 bis nos habla precisamente de los motivos por los cuales vamos a tipificar el feminicidio. El 241 bis del Código Penal nos habla también de lo que es la violencia familiar. Y en el 241 bis A nos habla de la violencia familiar equiparada. Y la violencia familiar equiparada es precisamente esas relaciones que no son concubinato, que no son matrimonio, pero que la víctima se encuentra sujeta hacia el agresor la está violentando, y por lo tanto también lo tipificamos como una violencia familiar equiparada. Y si tenemos esos antecedentes de amenazas previas, violencia familiar, pues esa sería la primera línea de investigación que tenemos en un caso de un feminicidio. La siguiente, por favor. Ya, serían todas, ¿verdad? Sí, esa es la finalidad de nosotros como Fiscalía, de nosotras que estamos trabajando precisamente en el tema de todas las personas que estamos dentro de la Fiscalía, los servidores públicos, es precisamente romper ese círculo de la violencia hacia las mujeres, de protegerlas, de que un caso de feminicidio llegue al desenlace que es la justicia hacia la mujer que ha sufrido esa violencia extrema, porque no solamente afecta a ella, sino también afecta a su entorno familiar, a sus hijos, a sus padres, que son las partes ofendidas de un hecho tan lastimoso como es el feminicidio. Por eso mi tema era ese precisamente, la violencia familiar como antesala del feminicidio, puesto que en muchos de los casos donde la mujer ha sido asesinada es derivado de una violencia familiar previa, de una violencia de pareja anterior al hecho, en el cual en muchos casos la víctima primero desaparece y posteriormente su cuerpo es encontrado sin vida. Entonces, esa es la meta que tenemos como Fiscalía, y que me complace ahorita estar con ustedes precisamente tocando este tema, puesto que considero y todas debemos de saber que no estamos solas, que contamos con un aparato de justicia que nos tiene que proteger, nos tiene que ayudar, y todas aquellas mujeres que sean víctimas de violencia pueden acudir, sentirse con esa confianza de denunciar el hecho en el cual están siendo víctimas para evitar un desenlace fatal como sería el feminicidio. Muchísimas gracias, esa sería mi participación y estamos a la orden. Muchísimas gracias, maestra Marlene. Ha sido una exposición sin duda muy interesante, ha sido muy detallada, muy cuidada y sobre todo muy rica en todos estos datos que usted muestra. Hay en el chat en el que estoy observando la conferencia un sinnúmero de felicitaciones a su participación. También hay inquietudes, hay preguntas muy importantes de quienes nos están viendo a través de esta plataforma. Y pues entonces vamos a dar paso a las preguntas, que me parece que las ha tenido concentradas la licenciada María Hernández. ¿Sí? ¿Tiene usted las preguntas? Yo tengo nada más un par de preguntas que llegaron aquí en el chat. Si se pudieran, a lo mejor para no repetir las preguntas. Bueno, especialmente creo que usted destacó un punto muy importante. Lo que costó en Sinaloa posicionar o reconocer
o poner como feminicidio el asesinato de las mujeres. Fue una discusión muy tenaz, y las mujeres aquí, muchas protagonizaron desde el Instituto de las Mujeres y desde los colectivos para que esta conceptualización, esta caracterización y todas estas causas de feminicidio fuesen reconocidas. Entonces, muy importante. Entre estas inquietudes, pues hay algunas particulares. La principal, ¿cuál es la causa que usted pudiera reconocer o afirmar como este aumento de feminicidios en el país y especialmente en Sinaloa? Del porcentaje de denuncias, si se logran resolver, ¿cuál es ese porcentaje que logra resolverse? Y bueno, pues a qué se debe este incremento de feminicidios. Son los que yo registré en este chat. Muchas gracias, y entonces le doy la voz a la licenciada María Hernández para que le haga las preguntas pertinentes. Gracias. Muchas gracias, licenciada Patricia. No sé si me escuchan. Gracias. Pues de parte de la licenciada Ana Castellanos, dice que qué porcentaje de lo denunciado se logra resolver, licenciada Marlene. Y otra es de nuestra licenciada Erika Costa, ¿a qué cree que se deba el incremento de feminicidios y homicidios en el estado de Sinaloa? Bueno, primeramente a la doctora Patricia González, ¿verdad? Usted preguntó cuál es la causa en el aumento en los feminicidios en el país. Considero, desde el análisis que se hace precisamente en la investigación de los casos de violencia familiar, de violencia de género contra las mujeres, es que todavía está muy arraigado en la sociedad, en las conductas de las personas, tanto de hombres como mujeres, ese rol predominante del machismo, ¿sí? El rol predominante del machismo, donde la mujer se considera como una propiedad, donde al momento que la mujer termina una relación, el agresor siente que se desprotegió de algo que era suyo, ¿sí? Que era de su propiedad. Por lo tanto, esta conducta, esa conciencia social que tienen todavía a los hombres y las mujeres, es lo que ha dado como consecuencia los altos índices en feminicidios. En casa, por ejemplo, nosotras las mujeres podemos estar generando también, porque si tenemos un hijo o una hija, que el hijo es el violentador o la hija es la víctima, lo que tenemos que hacer es guiarlas para que ellas presenten su denuncia, que eviten ser agredidas. Al igual, si el padre o la madre en un hogar ven que su hijo tiene una esposa y la está violentando, pues también es apoyarlas, ¿sí? Apoyarlas, porque de ahí es donde podemos evitar que tengamos esos desenlaces tan fatales como es el feminicidio. Excluyendo de esto lo que viene siendo el crimen organizado, lo que vienen siendo otros factores, considero que uno de los factores es precisamente esa construcción social que tenemos de que no se está trabajando en la prevención también. Y la prevención es desde los hogares, desde las escuelas, en el ámbito público y en el ámbito privado, ¿sí? Esa sería mi respuesta para eso. El porcentaje, para la pregunta que nos hace la licenciada María Hernández, el porcentaje de denuncias. Estamos viendo que en este año tenemos 3.500 casos. En su mayoría, el 50% de esos casos llegan al juez de control, ¿sí? Llegan al juez de control. Estos pueden concluir ya sea en una suspensión condicional de proceso, si es que el delito por el cual se judicializa el caso da los parámetros que nos señala el Código Nacional, puede concluir también en un procedimiento abreviado,
y el mínimo de los casos, te estoy hablando de probablemente un 1%, un 2%, llegan a juicio, ¿sí? En su mayoría, este tipo de delitos de violencia familiar o de violencia de género se van por los procedimientos abreviados o por las suspensiones condicionales de proceso. Y mínimos casos se van a una sentencia por un juicio oral. En los casos de feminicidios, pues vimos que tenemos un 50% en resoluciones de feminicidios. Todavía no cerramos el 2020. Nos hacemos metas, precisamente dentro de la Fiscalía nos proponemos metas y que metas que tenemos que superar año tras año es superar esas metas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que queremos, como ya lo he dicho anteriormente, es bajar ese índice de impunidad. Entonces, esa sería mi respuesta, licenciada María Hernández. ¿Tiene cerrado el micrófono? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces cerramos el espacio de las preguntas. Si quiere hacer un comentario final, un cierre, maestra, para concluir con el siguiente paso de su reconocimiento. Entonces, le damos la voz. Únicamente agradecerles a todos y a todas las personas que me invitaron a este evento. Considero muy importante darle las gracias precisamente y a nombre también del doctor Juan José Ríos Estavillo, un cordial saludo de él, de su parte, y que estamos, la Fiscalía es un lugar de puertas abiertas. No se oculta la información como ya lo estamos dando. Somos todos los que estamos aquí en la Fiscalía comprometidos precisamente en que no haya impunidad. Estamos comprometidos de que si una mujer víctima de violencia llega ante las instancias, es la protección integral, totalmente de ella y de sus hijos, de canalizarla a las instancias, que se sientan seguros. Si hay alguna queja, pues estamos, su servidor está aquí para apoyarlos. Estoy en las instalaciones de la Vicefiscalía. Cualquier inconformidad, porque sabemos que no hay la perfección en todos los lugares, es lo que quisiéramos, pero estamos comprometidos en mejorar cada día. Ese es mi compromiso y ese es el compromiso de la Fiscalía. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Gracias, maestra. Pasamos entonces hay una entrega virtual del reconocimiento a esta excelente expositora y este reconocimiento voy a darle lectura. Cultura de paz desde las mujeres, diversas cosmovisiones, el H Congreso del Estado y la Universidad Autónoma de Occidente otorgan el presente reconocimiento a la C. Marlene Medina López por su valiosa participación como ponente en la conferencia La violencia familiar, antesala del feminicidio, realizada en el Tercer Congreso Internacional Cultura de la Paz desde las mujeres, diversas cosmovisiones, mujeres y hombres por las masculinidades positivas, transmitido los días 27 y 28 de noviembre del 2020 en la plataforma digital Zoom del H Congreso del Estado de Sinaloa. Lo firman la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, la coordinadora del Tercer Congreso Internacional, Congreso Cultura de Paz desde las mujeres de diversas cosmovisiones de Sinaloa, Alma Cázares Félix, y la fundadora del COEFAM, la colectiva Libre y los Congresos de Cultura de Paz desde las mujeres, diversas cosmovisiones, Laura Beatriz Chávez Zavala. Felicidades, maestra Marlene Medina, ha sido un gusto estar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al público que nos acompañó durante la transmisión de esta conferencia organizada por el Congreso Cultura de Paz desde las Mujeres, por el Congreso del Estado de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Occidente. Los invitamos a que sigan las siguientes transmisiones a lo largo de este día y el día de mañana. Muchas gracias por su asistencia. En buena hora. Enhorabuena.